Buenas tardes, estimados estudiantes universitarios. Voy a esperar 3 minutitos más para que se incluyan los que faltan y luego comenzamos, de manera que no haya interrupción de la clasecita, ¿ya? Les he enviado al WhatsApp del grupo los datos del ensayo de corte que hicimos la anterior clase. Están ahí todos los datitos, pueden constatarlos. Con esos datos vamos a trabajar esta tarde, ¿correcto? Muy bien. No sé si se está viendo la planilla de laboratorio. ¿Me confirman, por favor? Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. No, ingeniero. ¿Todavía? ¿No? A ver, No se ubique. a ver, a ver. ¿Se está viendo o no todavía? Por favor. Ah, ya se ve la pantalla entonces, correcto. Listo. Muy bien, comenzamos entonces. Ahí está. Correcto. Esta es la planilla de corte directo. Quizás voy a hacer una disminución de la pantallita para que ustedes vean. ¿Ya? Esta es una pantalla reducida del ensayo de corte directo. Ya voy a comenzar explicando entonces los antecedentes de la información. Siempre se reporta el nombre del ensayo. En este caso, corte directo rápido. ¿Ya? Conviene mencionar que existen 3 modalidades de hacer el corte: corte consolidado drenado, consolidado no drenado y el corte directo rápido. Si bien la 3080, la CTM, como está acá,
prescribe el método para realizar, el procedimiento para realizar el corte directo consolidado drenado, ¿cierto? Existe también una normativa en otros países que habla o se refiere al ensayo de corte directo rápido. ¿Cuáles son las diferencias? Principalmente la velocidad de aplicación de la carga horizontal. El manejo, la preparación de las probetas, en realidad es un procedimiento común a cualquier tipo de ensayo, ¿cierto? Hay personas que piensan, algunos colegas, de que lo que no está permitido, bueno, pues se quedó en la historia, ¿no? Es así. Si bien esta norma de corte directo un tiempo no estaba en uso, luego volvió a su uso, ¿no? De todas maneras, es un procedimiento que nos permite determinar los parámetros de corte de un suelo. Para ello, como ustedes lo han visto en la anterior clase, se requiere como mínimo 3 probetitas que vamos a ensayar. ¿Está bien? Entonces, la referencia está en la norma ACTM 3080 como el procedimiento de preparación de la muestra y la ejecución del ensayo. No varía mucho con respecto al corte directo rápido de manera general, digamos, en cuanto a preparación, saturación, todo aquello. Sin embargo, lo que sí se diferencia es la velocidad. Entonces, lo que se acostumbra a realizar en un reporte laboratorial es algunos detalles iniciales de la información básica. Por ejemplo, hay que referir quién es el cliente, de qué proyecto se hace referencia, cuál es el proyecto para el cual se está ejecutando el ensayo, la procedencia de las muestras, la identificación de la muestra, el pozo del cual ha sido tomado o el sondeo, dependerá, y la profundidad, ¿correcto? Bueno, en el otro sector, en el lado derecho de la probeta, tenemos siempre especificada la norma, el número de informe de laboratorio, el calculista, el laboratorista, la fecha de recepción, fecha de ensayo, fecha de entrega. Esto como detalles, digamos, administrativos de identificación de la muestra, ¿no? Detalles rutinarios. En la segunda parte de la planilla se hace referencia a los datos de la probeta. Se anota el diámetro, se calcula el área y se registra también el espesor. De acuerdo a la planilla que se les ha enviado, que hemos visto en la anterior clase, ¿cierto? Son probetitas, quizás no hemos anotado ahí las dimensiones, pero son las mismas de la mañana. Las dimensiones son las mismas de diámetro 6,3, ¿verdad? 6,3 de diámetro. Si tenemos el diámetro, pi cuartos diámetro al cuadrado, calculamos el área transversal de la probeta. Y acá tenemos el espesor, ¿cierto? El espesor que es la altura en realidad de la probeta. Como eran probetas de las mismas que hemos trabajado en el grupo de la mañana, bueno, esas probetas tienen una altura de 2,60. Entonces aquí lo que se consigna son las dimensiones de las 3 probetas. Como son talladas, tienen las mismas dimensiones. Bueno, acá en la segunda tablita de la derecha está la identificación de la muestra que debe coincidir con la identificación general. La condición de las probetas es recomendable que las probetas se trabajen en condición inalterada, ¿cierto? Si vamos a utilizar un equipo mecánico, bueno, resulta que el anillo dinamométrico tiene una identificación. Aquí está, es el anillo de carga número 1. Como es un anillo mecánico de carga, no es una celda de carga, debe tener un factor de calibración que es 0,227 o en su caso una ecuación de calibración. Luego acá tenemos la fila donde nosotros anotamos las presiones verticales que han sido aplicadas a cada una de las probetas. Entonces, si nos acordamos un poquito, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado con qué probetitas, perdón, con qué presiones. Aquí hemos trabajado, si no me equivoco, con 0,5, ¿verdad? Entonces me corrigen. Luego con 1, con 1 kilogramo centímetro cuadrado y con 1,5, ¿verdad?
Con eso hemos trabajado. Eso es. Esas, las probetitas. Las presiones para cada una de las probetitas. Como estamos trabajando con deformímetros mecánicos, tenemos un deformímetro vertical del cual nos interesa su precisión. En este caso es 0,001 de pulgada. Luego disponemos de un extensómetro horizontal, del cual también registramos su precisión. En este caso es 0,01 de milímetro. Muy bien, esta es la información de base. Y ya entramos de lleno a la planilla. ¿Está bien? Vamos a entrar de lleno a la planilla. Ahí está. En estas dos primeras filas de color amarillo está el detalle de la velocidad de ensayo, básicamente, en términos del tiempo y la corrida en sentido horizontal de la caja de corte. Entonces, se indica, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hacíamos en la anterior clase, que para 7 segundos el extensómetro horizontal, en el extensómetro horizontal debemos correr 12 rayitas. Para 15 segundos debemos correr 25 rayitas. Para 30, 50 rayas. Para 45, 75. Para 1 minuto, 100 rayas. 2 minutos, 200 rayas. 3 minutos, 300 rayas, etc. Entonces, es un ensayo con deformación controlada. ¿Por qué? Porque nosotros, en función del tiempo, vamos asignando lecturas de deformación horizontal vía movimiento de la agujita del extensómetro horizontal. ¿Correcto? Entonces, ya definidas estas lecturas, nosotros, como ustedes han visto en la anterior clase, tomamos la primera probeta, anotamos sus dimensiones, ¿cierto? Y la colocamos en la caja de corte. Piedra porosa abajo, probeta, piedra porosa encima, un casquillo de distribución de presión y al equipo. ¿Está bien? Todo ajustamos a cero, deformímetros en cero, horizontal, vertical, ¿verdad? Y se aplica carga. Correcto. Se empieza a realizar el ensayo, pues voy a mandar el videito de la anterior clase. Se empieza a realizar el ensayo y para cada tiempo y la corrida en rayitas horizontales se registra, ¿qué decíamos? Las lecturas del anillo de carga que uno de ustedes efectuaba la lectura, ¿verdad? Y el Freddy, que era nuestro ayudante, definía las lecturitas del deformímetro o extensómetro vertical. Voy a colocar entonces las que les corresponde. A ver, es el reporte, si no me equivoco. Ahí está. Entonces parte con 0. Luego aquí tendríamos para la primera probeta 12 rayas en sentido vertical, 15 rayas. No, pero todo era negativo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? No era positivo. No sé, ¿qué planilla me ha mandado este Renecito? Vamos a verificar ya. Ah, no, pues este Renecito se ha equivocado. Ay, señor, qué cosa ha hecho este Reneco. No sé si pueden fijarse en su WhatsApp. A ver, atención, aquí hay una inversión de valores, es una locura, y estaba a punto de desmayarme, ¿no? Se pueden fijar en su planillita del WhatsApp, ¿cierto? Miren, el Renecito que ha hecho, donde eran las lecturas del anillo de carga, que ha colocado las lecturas del deformímetro vertical, las lecturas del extensómetro horizontal, y donde son las lecturas del extensómetro, perdón, donde corresponden las lecturas del anillo de carga, ha colocado las lecturas del deformímetro vertical, del extensómetro vertical. Y al revés, ¿no? Donde eran las lecturas del extensómetro vertical, ha colocado las lecturas del anillo de carga. Está mal, están invertidos. Ese Renecito, no sé qué le ha pasado. Entonces, vamos a ordenar, ¿ya? Vamos a corregir. Para la primera probeta, con 0,5. Aquí era entonces 2, dice. 2, 3, 4, 6, 8. Estamos llenando la planilla, ¿sí? Con los datos del laboratorio. 12,
12, 18, 18, 21, 23 y 26. Esas eran las lecturas correspondientes a las lecturas verticales de la primera probeta. Pero además de leer las lecturas verticales del extensómetro vertical, nosotros íbamos registrando las fuerzas horizontales en el anillo de carga, esta vez en términos de rayitas, ¿cierto? Ahora sí voy a colocar 12 rayitas, 15 rayas, luego 18, luego 20, luego 22, 20, 18, 16, 16 y 16. Esas son. ¿Está bien? Y vamos a borrar esito de tal manera que no tenemos lecturas hasta ese valor. ¿Correcto, no? Bien, resulta que acá, miren ustedes, acá, si analizamos esta columnita, ¿cierto? Esta columnita, entonces, ¿qué vamos a tener? Estas son las lecturas del anillo de carga, la carga horizontal. Comienzan 12, sube 15, 18, etcétera. Hay un máximo, ¿verdad? Un máximo que corresponde a 22. Es la fuerza de rotura de la primera probeta, la fuerza horizontal de rotura, que la podemos colocar, si ustedes quieren, en negrita. ¿Listo? Eso es. Se rompe la probeta, ¿sí? Estos valorcitos vamos a hacer desaparecer para que no se confundan. ¿Sí? Correspondían a otro ensayo. Eso es. Entonces se ha roto con una fuerza horizontal, en este caso en términos de rayitas, con 22 rayitas, ¿cierto? Entonces terminamos el ensayo, sacamos la probeta, vemos cómo se ha producido el desplazamiento horizontal de la parte superior respecto de la inferior, y luego hacemos un ensayito de contenido de humedad, como ustedes recuerdan, de la primera probetita. Acto seguido, colocamos la segunda probeta en la caja de corte, llevamos al equipo todos los extensómetros en cero, aplicamos la carga, esta vez, ¿cuánto va a ser? De 1 kilogramo centímetro cuadrado, y comienza el ensayo. Para cada tiempo y rayitas vamos registrando las lecturas verticales conforme pasa el tiempo y las lecturas del anillo de carga. Voy a colocar sus lecturas del extensómetro horizontal. Aquí dice 1, luego tenemos 2, es bien raro esto realmente. Luego tenemos, a ver, aquí está. 1, 2, 2, 2 también, 2 también, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 15. ¿Está bien? Hemos registrado las lecturas del extensómetro vertical. Y ahora colocamos las lecturas del anillo de carga horizontal. 0 dice, sube a 15, 15, 20, luego 28, 33, 39, 48, 48, 52, 52, 51 y 47. Listo. Entonces, al igual que en el caso anterior,
nosotros vemos que la fuerza de rotura de la probeta es el máximo valor igual a 52. ¿Sí? Podemos colocar en negrillita. ¿Listo? Muy bien, sacamos la segunda probeta, colocamos la tercera probeta, todo en cero, aplicamos una presión de 1,5. Entonces, estas vendrían a ser las lecturas del extensómetro horizontal. Dice menos 1, menos 1. Aquí tenemos 0, 0, 0, menos 1, otra vez. Medio oscilante está, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5. Listo. Y acá comenzamos a colocar el registro de las cargas horizontales. Extensómetro de carga horizontal. 25, en rayitas todavía, ¿no? 31. Después tenemos 37. 43. 50. 57, 62, 65, 65. Aquí debe haber un error, no es 66, debe ser 65, no puede incrementarse otra vez. Lo mismo si nosotros hacemos un análisis, tenemos que la máxima carga horizontal, esta vez indicada por las rayitas, es de 65, ¿cierto? Siempre anotamos el primer valor, igual acá, ¿no? Primer valor, aunque se repitan después. Primer valor. Listo, ya está. Así se ha completado las lecturas del extensómetro vertical y las lecturas del anillo de carga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a transformar las lecturas del extensómetro horizontal que están en rayas, ¿verdad? Y las vamos a convertir a centímetros. O sea, las lecturas del extensómetro horizontal están en directa relación con los datos del desplazamiento horizontal. ¿Cierto, no? Está bien. Entonces, ¿cómo podemos transformar? Es muy sencillo, miren. Para llevar las lecturas del extensómetro horizontal a lecturas de deformación horizontal, ¿cierto? Voy a borrar estos valorcitos que no son útiles para nuestro ensayo. Esto es, y esto es. Así está. Entonces, muy fácil, miren. Como es extensómetro horizontal, nos fijamos acá. Acá. Nos vamos a fijar en el extensómetro horizontal y en su precisión. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar 12, por ejemplo, rayitas por la precisión 0,01 de milímetro, y como este es el producto en milímetros, lo transformamos a centímetros, y acá nos va a dar el valor. Lo siguiente, 25 rayas quiero transformar a desplazamiento horizontal, a esta columna. Entonces tomo 25, le multiplico por la precisión 0,01 de milímetro. Como está en milímetros, lo transforma a centímetros. Y aquí está el valor. Lo mismo. Si es 50 rayas por la precisión del extensómetro horizontal, nos da milímetros, lo transformo a centímetros. ¿Listo? Y aquí está ese detalle. Ya están transformadas las lecturas del extensómetro horizontal a desplazamientos horizontales utilizando la precisión del extensómetro horizontal. ¿Correcto? Lo mismo voy a hacer, miren, voy a transformar las lecturas en rayas del extensómetro vertical y que se conviertan en lecturas de desplazamiento vertical en centímetros. Entonces, como estoy trabajando con el extensómetro vertical, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con la precisión del
extensómetro vertical, que en este caso es 0,001 de pulgada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos la transformación? Lo mismo, miren, en el caso de esto, ¿cómo voy a transformar dos rayas de deformación, perdón, dos rayitas de la lectura del sensómetro vertical, de deformación vertical, a desplazamiento vertical? Fácil. Tomo 2, le multiplico por la precisión del vertical, que es 0,001, me va a dar en pulgadas, y de pulgadas se lo transformo a centímetros. Y voy a tener ese valor. ¿Cómo transformo 3 rayas en desplazamiento vertical, en centímetros? 3 rayas verticales en desplazamiento vertical. Fácil. Tomo el valor de 3, le multiplico por la precisión del vertical, 0,001, me va a dar el resultado en pulgadas, y de pulgadas lo transformo a centímetros. Y en este caso es 0,008. Y de esa manera vamos a transformar cada una de estas lecturitas multiplicado por la precisión del vertical, que nos da en pulgadas, y eso transformamos a centímetros. Vamos a tener todos esos datos de deformación vertical. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Hasta ahí no hay problema. Tenía los datos de las lecturas en rayas, ¿cierto? De la fuerza horizontal, pero no puedo trabajar con rayas, pues tengo que trabajar con unidades de fuerza. Y acá, ¿cierto? Aquí está las unidades de kilogramos fuerza. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la primera probetita, vieron ustedes, estas son las lecturas del anillo de carga horizontal. 12, 15, 18, 20, 22, el máximo rompe con esta fuerza horizontal de rotura en rayas, luego baja 20, 18, etc. Entonces, debo transformar estas lecturas en rayas de la lectura del anillo de carga y transformarlas, valga la iteración, en kilogramos fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, aquí está. Ustedes ven en esta partecita, dice factor de calibración. ¿De qué dispositivo? Del anillo de carga. Entonces, el anillo de carga tiene un factor de calibración, que en este caso es una constante, ¿no? Ahora, podían darnos también una ecuación de calibración. Haríamos lo mismo que en CBR para el anillo mecánico, no hay problema. Pero aquí está más fácil, ya tenemos un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, tengo que transformar todas estas lecturitas del anillo de carga y las tengo que llevar a lecturas de fuerza horizontal. ¿Listo? Voy a sacar esito del panorama para que no perjudique. Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Voy a, por ejemplo, hacer este ejercicio. Aquí debo transformar 12 a fuerza de corte. Entonces voy a tomar 12, voy a multiplicar por el factor 0,227 y me va a dar 272. 15, fácil. 15 por 0,227 y me da 341. 18 por 0,227, 409. 20 por 0,227 y me va a dar 454. De esa manera voy a transformar. Lo mismo hacemos con los demás. Esto es para la segunda probeta, estos datos. 15 por 0,227 me da 341. 20 por 0,227 me da 454, etc. Cada una de las lecturas multiplicando por 0,227 nos van a dar las magnitudes de la fuerza horizontal en kilogramos fuerza. Y así también para la tercera probeta, sus lecturas de fuerza en rayas que multiplicados por el factor de calibración nos van a dar las magnitudes de las fuerzas horizontales. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, de cada una de estas lecturas correspondientes a cada probeta, ¿cierto? Esta es la probeta 1, que está trabajando con una presión vertical de 0,5. Hacemos el análisis y vemos que el valor máximo, o mejor, el valor de la rotura con el cual se rompe, o la fuerza que rompe a la probeta, es el valor de 4,99. Lo podemos colocar en negrita
y esto lo podemos desactivar. ¿Listo? Entonces, la fuerza de rotura al corte para la primera probeta tiene un valor de 4,99, 5 kilogramos fuerza. Lo mismo hacemos para el análisis de las fuerzas horizontales correspondientes a la segunda probeta. ¿Está bien? Analizamos y vemos que la máxima fuerza o la fuerza de rotura corresponde a 11,8 kilogramos fuerza. Lo de abajo desactivamos porque no tiene sentido, ¿no? Y finalmente, para la tercera probeta, aquí están sus valores transformados a kilogramos fuerza. Vemos que el máximo valor, evidentemente, es 14,76, o la fuerza con la que rompe la tercera probetita. ¿Correcto? ¿Listo? Acá tenemos los máximos, fuerza horizontal. Pero queremos ahora transformar de fuerza horizontal a tensión de corte. Y como ustedes saben, el esfuerzo o la tensión de corte no es otra cosa que la fuerza de corte dividida el área transversal de la probeta, ¿cierto? Y en la parte inicial, ustedes, cuando hemos llenado las dimensiones, aquí está, con verdecito, aquí tenemos el área de la probeta, el área transversal, que es 31,17, ¿correcto? ¿No? Entonces, es muy sencillo pasar, épale, es muy sencillo pasar de fuerza de corte a tensión de corte o esfuerzo de corte. Voy a eliminar estas molestias, los numeritos. ¿Está bien? Eso es. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Cada una de estas fuerzas, para ser transformadas a esfuerzos, tienen que ser divididas magnitudes por el área. 2,72 entre el área transversal, ¿cuánto era? 31,17. 2,72 entre 31,17 me va a dar 0,09, tensión de corte. 3,41 entre el área de corte me va a dar 0,11, etcétera, hasta llegar al valor de rotura. Miren, 4,99 entre 31,17 me va a dar 0,16 el esfuerzo de corte, que lo puedo colocar en negrillita. ¿Está bien? Y esto que no corresponde, desactivar la negrilla. Ahí está. Lo mismo es el valor de rotura, la tensión de corte de rotura. Lo mismo acá, voy a transformar de fuerza horizontal de corte a tensión de corte. Ya hemos dicho, ¿no? La fuerza, en este caso 3,41 entre el área, me va a dar el esfuerzo de corte. Fuerza, 4,54 entre el área, me va a dar 0,15, etcétera. Entonces vamos dividiendo cada una de estas magnitudes de fuerza entre el área y encontramos todas estas. Muy bien, hacemos un análisis y vemos que la fuerza o la tensión de rotura de la probeta, la tensión cortante, corresponde a 0,38 como el valor máximo, ¿no? Esto desactivamos. Listo. Tercera probeta, aquí tengo las fuerzas divididas entre el área de la probeta nos va a dar las tensiones de corte. ¿Ya? Hacemos igual un análisis y vemos que la tensión cortante en la rotura de la probeta es 0,47. ¿Está bien? 0,47. Entonces aquí ya tenemos un breve resumen que luego lo vamos a verificar. Primera probeta con fuerza vertical de 0,50 kilogramos centímetro cuadrado se ha roto con un esfuerzo de corte de 0,16 kilogramos centímetro cuadrado. A la segunda probeta le hemos impuesto un esfuerzo vertical de 1 kilogramo centímetro cuadrado y se ha roto con una tensión cortante de 0,38 kilogramos centímetro cuadrado. Tercera probeta, hemos aplicado una presión vertical de 1,50 y esta ha sido fracturada, ha colapsado con una tensión cortante de 0,47. Todo eso ya está en este detalle. Es la segunda parte de la probetita. ¿Listo? Eso es, de la planillita más que probetita. Aquí está.
Aquí está una tablita resumen, ¿cierto? Donde en la primera fila, que corresponde a los esfuerzos normales en las unidades correspondientes, caso concreto, kilogramos centímetro cuadrado, hace referencia pues a las presiones verticales que han sido aplicadas a cada una de las probetas. Primera probeta con 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, segunda con 1 kilogramo centímetro cuadrado, tercera con 1,5 kilogramos centímetro cuadrado, ¿correcto? Y aquí hace referencia, la segunda fila, a los esfuerzos tangenciales o cortantes, ¿sí? Pueden ser esfuerzos tangenciales o pueden también ser esfuerzos cortantes, ¿cierto? Pues más que tangenciales le pondríamos aquí esfuerzos cortantes, que es lo mismo, ¿no? Tangenciales a la sección transversal, ¿verdad? O cortantes también, ahí está, listo. Estos 0,16, 0,38, 0,47 corresponden a nuestro anterior cálculo, ¿verdad? Aquí está. Miren, para 0,5 era 0,16, correcto. Para 1, esfuerzo de corte, 0,38. Y para 1,5 kilogramos centímetro cuadrado, el esfuerzo de corte en las alturas, 0,47. Eso es. Aquí está. Está verificando eso. Una vez que tenemos este resumen, tenemos que trazar un gráfico que tenga dos ejes. En el eje de las X, los esfuerzos sigma, y en el eje de las Y, los esfuerzos cortantes. Eso corresponde a este grafiquito, ¿no? Donde dice envolvente de corte. ¿De qué probetas? Probetas en condición inalterada. Muy bien. En el eje de las X, los esfuerzos normales sigma. Y en el eje de las Y, los esfuerzos cortantes tau. ¿Está bien? Y ploteamos. Para 0,5 de esfuerzo vertical le corresponde un cortante de 0,16. Aquí está. Para 0,5 le corresponde un cortante de 0,16. Puntito. Segunda probeta. Esfuerzo vertical de 1 kilogramo centímetro cuadrado le corresponde un esfuerzo de corte en la ruptura de 0,38. Aquí tenemos, ¿no? Para 1, el cortante es 0,38. Puntito. Última probeta. Para el esfuerzo vertical de 1,5 le corresponde un cortante en la rotura de 0,47. Aquí está, es 1,15. Esfuerzo cortante, ¿cuánto? 0,47. Aquí está, puntito. Tenemos los tres puntitos, trazamos una recta que pasa por los tres puntitos, ¿no? Pasa por la nube de puntos. Listo. Esa recta, ¿qué se llama? Se llama la envolvente de corte. La intersección de esa recta con el eje de las Y's, de los esfuerzos cortantes, que nos da la cohesión. Y la inclinación de esta recta, denominada envolvente de corte, es el ángulo de fricción. Pero como es una hojita Excel, pues nos da ya la hojita la bondad, ¿cierto?, de que está planteada ya la ecuación del envolvente, ¿cierto? En este caso, miren, es una ecuación lineal, claro, hace referencia a la recta. Es una ecuación tipo pendiente-punto, ¿no? Donde el punto es la ordenada en el origen, este valorcito, bien bajito, ¿no? ¿Sí? Entonces, como es la ordenada en el origen, hace referencia a la cohesión, aquí está, ¿cierto? Redondeando, miren, este valor, la ordenada en el origen, hace referencia a la cohesión. 0,0267 redondeando es 0,003, una cohesión bastante baja, ¿cierto? Bastante bajita, ¿ya? Y luego, este término es la pendiente, ¿verdad? La pendiente. Entonces, es una ecuación pendiente-punto. Acá, ya en el programita, se coloca la pendiente y sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. O sea, el ángulo de inclinación es igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente, que en este caso nos va a dar 17,22 grados. ¿Correcto, no? Esto es cohesión y esto es la pendiente.
la tangente del ángulo de inclinación es igual a la pendiente, despejamos de ahí el ángulo de inclinación de la envolvente, que es el ángulo de fricción, y listo, hemos calculado su valor. Entonces, un suelito que tiene una cohesión de 0,03 kilogramos centímetro cuadrado, muy bajo, y un ángulo de fricción de 10,2 grados centígrados. Perdón, ¿qué grados centígrados? Grados, estoy mal. De un ángulo de fricción de 17,2 grados, ¿no? Tanto como bien con pero ¿qué pasa? Ya estoy mal, estoy muy cansado esta tarde. ¿Estamos de acuerdo, no? Listo. Y estos son los parámetros de corte del suelo. Esos son los parámetros de corte del suelito. ¿Correcto? Muy bien. No sé si hay alguna preguntita. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se está escuchando, jóvenes? ¿Me están escuchando? Quisiera que me confirmen. Hola, hola. ¿Se Hola. escucha, ingeniero? Ah, ya. Correcto, gracias. Entonces, esta es la cohesión y este es el ángulo de fricción. Por tanto, ya podríamos escribir la ecuación de este envolvente. ¿A qué es igual? Tau es igual a esto, ¿no? La cohesión nos representa eso, pero redondeadito es 0,03, ¿no? Más sigma, oh, ¿qué pasó? Sigma tangente, uy, tangente, ¿no? Listo, tangente de el ángulo de fricción, y el ángulo de fricción es 17,22. Tangente de 17,22. Esta es la ecuación de corte, que aquí estaba de otra manera, es indicada, ¿cierto o no? ¿Está bien? Listo. Ahí está. Correcto. Ya está. Muy bien. Se complementa el ensayo con un reporte de la humedad, ¿no? Aquí está una planillita para el contenido de humedad. Si ustedes se fijan en su planillita que les he enviado de datos, ¿cierto? Hay 3 ensayitos de contenido de humedad. Ustedes tendrían que hacer 3 columnitas, calculan la humedad, luego la humedad promedio. Yo voy a hacer a manera de ejemplo la información para el recipiente 30. ¿Sí? Está en su planillita que les he enviado, en hojita Excel. Dice, masa del suelo húmedo más cápsula, eso es igual a 250,51. ¿Listo? Masa del suelo seco más recipiente o cápsula, 222,28. Con eso tengo la masa del agua, debo anotar la masa del recipiente, 79,25. Listo. Resulta que ese suelito, esa probetita, tenía una humedad de 19,74. Aquí hemos reportado lo promedio ya. Ustedes van a hacer sus 3 columnitas correspondientes a la probeta 1, 2 y 3 y sacan la humedad promedio. Asumiendo que ya tiene la humedad promedio, esta humedad promedio la reporta en la siguiente tablita. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a indicar, vamos a colocar acá el valor de la densidad seca. ¿Me permiten un segundito, por favor? El peso específico del agua y todo eso menos 1. ¿Está bien? Esa es la relación de vacíos. Correcto. ¿Y cómo vamos a calcular la saturación o el grado de saturación? Muy fácil. La saturación era igual, nos acordamos de Suelitsuno, ¿no? Nos acordamos. Va a ser igual a la gravedad específica dividido la relación de vacíos por el contenido porcentual de la
humedad. ¿Listo? Con esas formulitas calculamos la relación de vacíos y el grado de saturación. Muy bien. Sigamos. Se complementa el ensayo con dos curvitas. ¿Ya? Aquí está. La curva o las curvas, esfuerzo cortante, desplazamiento horizontal. ¿De dónde sacamos esa información? Bueno, de la planilla. Está en la planilla. Aquí tengo los desplazamientos horizontales. Estos son los desplazamientos horizontales, ¿correcto? Podemos darle, no sé, un colorcito, digamos ese. Ahí están los desplazamientos horizontales. Y acá tenemos los esfuerzos cortantes para las tres probetitas. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, graficando desplazamientos horizontales con esfuerzos cortantes primera probeta, desplazamientos horizontales con esfuerzos cortantes segunda probeta, ¿correcto? Luego, desplazamientos horizontales que son los mismos con esfuerzos cortantes tercera probeta, vamos a llegar a dibujar, qué manera de interrumpir. Vamos a llegar a dibujar estas curvitas, ¿correcto? Ahorita vamos a hacer el análisis, pero un segundito. Disculpas. ¿Listo? Entonces, veremos esto, miren. Este es el gráfico de la primera probeta. ¿Listo? Entonces, aquí hay justo el valor pico. Este es el valor pico. Luego viene una parte crítica y aquí casi está el valor residual de la probetita. Este es el valor pico, la máxima resistencia al esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante en la rotura, aquí está, ¿no? Que se produce para una cierta desplazamiento horizontal. Lo mismo acá, segunda probeta, miren, para 0,5, que tiene igual un valor máximo, luego otro menor, menor y baja, ¿cierto? Aquí está el piquito. ¿Ya? Y para la tercera probetita, igual aquí tiene un valor y luego casi el mismo, ¿está bien? Entonces hay un piquito. Muchas veces suele presentarse que, por ejemplo, no hay un pico, ¿ya? Es decir, se presenta una curva como esta y sigue creciendo. Entonces, en ese caso, la norma dice que hay que calcular la tensión de corte correspondiente al 10% del desplazamiento horizontal. ¿Listo? Muy bien. Pero en la mayoría de los casos se presentan este tipo de gráficos donde se manifiesta siempre un esfuerzo cortante de rotura, ¿no? Un valor piquito. Muy bien. Y el otro gráfico es este grafiquito. Es el gráfico de las deformaciones horizontales versus las deformaciones verticales. ¿De dónde sacamos esa información? De acá. Miren ustedes. A ver. Aquí está. Pues, papito. Aquí está. ¿Dónde me he ido? Pues, ¿qué pasa? Creo que me he ido demasiado lejos. Aquí está. Estos. Miren ustedes. Aquí tenemos, ¿no? El desplazamiento horizontal versus el desplazamiento vertical. ¿Está bien? Aquí está. Entonces, desplazamientos horizontales versus desplazamientos verticales, primera probeta. Desplazamientos horizontales versus desplazamientos verticales, segunda probeta. Desplazamientos horizontales versus desplazamientos verticales, tercera probeta. ¿Estamos? Muy bien. Eso estamos viendo en este grafiquito. Ahí está. Entonces, miren ustedes, en la tercera probeta, cuando la presión vertical ha sido muy fuerte,
se ha producido una deformación, ¿cierto? Como si la deformación hubiera consolidado la probetita, ¿cierto? Una deformación perdiendo altura, se ha aplastado la probeta. Para las otras presiones, ¿cierto? Ha habido ya un movimiento relativo de la parte superior respecto de la inferior y se supone que ha habido una cierta dilatación en las dos probetitas, ¿no? Hay un fenómeno de dilatancia. ¿Ya? Eso es lo que significa este grafiquito. Muy bien. Con eso entonces habríamos concluido ese detalle del cálculo de la planillita de corte, el corte de las humedades, ¿cierto? Y otros parámetros físicos para saber inclusive el grado de saturación, la relación de vacíos, el dato de la densidad seca y el peso específico relativo o la gravedad específica, ¿cierto? Podríamos complementar con la densidad húmeda, con la clasificación también del suelo para hacer un reporte más general. ¿Listo? Muy bien, y este es el grafiquito más interesante, del envolvente de corte, ¿correcto? Del envolvente de corte, de la cual vamos a obtener la cohesión y el ángulo de fricción como el ángulo de inclinación del envolvente de corte. La planillita resumen y estos valores que nos van a permitir usarlos en alguna aplicación, ¿no? Cálculo de muros, de estabilidad de taludes, etc. Seguramente en teoría van a ver ese detalle. Bien, no sé si tienen algún comentario. ¿Está claro? ¿Sí? Más o menos claro. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar. ¿De acuerdo? Lo que ustedes van a realizar con los datos. Yo les voy a proporcionar la planillita. Ustedes van a llenar. Hemos llenado aquí, ¿no? Van a volver a llenar y van a calcular lo mismo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me siguen escuchando por ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Hola, hola. Hola. Sí, ingeniero. Muy bien. Listo. Inmediatamente vamos a entrar al segundo ensayito de la tarde. ¿Listo? Al segundo ensayito. Vamos a ver dónde está. Parece que algún compañero está recontra atrasado, ¿no? Ucha. Déjame entrar nomás. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver el ensayo de compresión no confinada. Siguiente ensayo que vamos a hacer. Ese es. El ensayo que vamos a comentar ahora es el ensayo de compresión no confinada, también denominada compresión simple. Tiene una similitud muy parecida cuando ustedes rompían, por ejemplo, cilindros de hormigón armado en la compresora, ¿verdad? ¿Cierto? O en la máquina de compresión, más que compresora del área de hormigones. Está normado por la ACTM 2166. Bien, entonces, a manera de introducción, el ensayo de compresión simple dice, también conocido, ¿cierto? También conocido como ensayo de compresión no confinada, también se le llama así. Es una prueba muy importante en la geotecnia, especialmente para averiguar el comportamiento de suelos cohesivos bajo el efecto de la compresión, ¿cierto? Y tiene varios objetivos el ensayo. Uno, determinar la resistencia a la compresión no confinada. Es un esfuerzo, kilogramos centímetro cuadrado o cualquier unidad compatible. Otro de los conceptos que debemos determinar es la cohesión no drenada que podemos determinar del ensayo, denominada S sub U o C sub U. Un tercer parámetro es la determinación, el cálculo del módulo de elasticidad secante aproximado del suelo. Y el último parámetro es averiguar el valor de la sensibilidad. ¿Está bien? Entonces, a través de este ensayo muy sencillito, podemos encontrar 4 parámetros muy útiles para ver si el suelo cohesivo, la arcilla saturadita,
nos sirve para determinados fines. Muy bien. Entonces decimos, técnicamente dice, el ensayo es un caso particular del ensayo triaxial, donde la presión de confinamiento lateral es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, a ver, este punterito se me pierde cada vez. Si tengo una probetita cilíndrica, ¿cierto? Y esa probetita cilíndrica la someto a un estado triaxial de esfuerzos, va a haber un valor axial y lateralmente 2 esfuerzos, ¿correcto? Es el caso general. A este esfuerzo le voy a llamar sigma 1, a este le voy a llamar sigma 2 y a este le llamaremos sigma 3, ¿correcto? Bueno, este es el caso general de someter a un suelito a un esfuerzo en 3 directos, un triaxial. Sin embargo, dice, cuando los esfuerzos laterales son nulos, no hay esfuerzos laterales, es decir, no hay restricción lateral, estamos en el caso de un ensayo de suelos bajo el concepto de la compresión simple. ¿Por qué es simple? Porque solamente hay un esfuerzo axial en una dirección, que es el esfuerzo sigma 1, puesto que si yo divido esta fuerza, en este caso vertical, axial, entre el área transversal de la probeta, que no es constante, por eso se le va a llamar el área corregida, voy a encontrar un valor que va a ser el sigma vertical, ¿cierto o no? Que en el caso concreto se denomina sigma sub 1, ¿verdad? De acuerdo a este esquema de esfuerzos. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Dice el procedimiento. Consiste en aplicar una carga axial, claro que sí, es lo que estamos viendo, controlada, a una probeta cilíndrica de suelo, inalterada, tallada, hasta que ocurra la falla, listo, hasta que se rompa, listo, o hasta que la deformación, dice, alcance un valor determinado, usualmente de 15 a 20%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hagamos el ensayo y luego con los resultados dibujemos 2 ejes, van a perdonar mi pulso, ¿ya? Soy abstemio, peor ahora con mouse. No puedo. Entonces, acá vamos a colocar las deformaciones unitarias y acá los esfuerzos sigma sub 1 verticales, ¿correcto? ¿No? Entonces, en nuestra clase de resistencia de materiales, una curva típica esfuerzo-deformación unitaria es este, ¿verdad? Que lleva un piquito y luego desciende. Y tiene un valor pico, ¿cierto o no? Entonces dice, el procedimiento consiste en aplicar una carga axial hasta que la probeta inalterada falle, ¿cierto? Entonces, hay comportamientos de las arcillas que tienen una rotura frágil. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar un punto máximo a partir del cual, ¡pum!, se rompe la probetita y los esfuerzos empiezan a descender. ¿Correcto? En todo caso, también hay otro comportamiento, a ver, con otro colorcito, donde no se presenta un pico, igual como decíamos en corte, ¿no? Sino va creciendo la carga y no hay un pico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la carga de rotura? ¿Estamos? Entonces, acá dice, usualmente esa carga de rotura se puede determinar al 15 o al 20, ¿ya? Entonces, yo encuentro la deformación unitaria, digamos, correspondiente al 15%, y trazo una vertical, ¿ya? Carambolas, ¿qué pasa con el pulso? Intersecto la curvita, prolongo una horizontal y este va a ser el esfuerzo de rotura, ¿no? Aquí voy a tener el esfuerzo sigma de rotura. Eso quiere decir.
Entonces, hay comportamiento del suelo frágil y este comportamiento se llama dúctil, cuando la probeta se va deformando sin romperse, ¿ya? Pero tenemos que de alguna manera encontrar el esfuerzo signo de rotura. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene? Muchas aplicaciones. Se puede utilizar los valores o los parámetros de la compresión no confinada, por ejemplo, para calcular estabilidad de taludes en suelos saturados, en arcillas saturados por métodos rápidos. Se puede aplicar los parámetros del ensayo de compresión no confinada para predimensionar zapatas en arcillas saturadas. Y varias otras aplicaciones donde el valor C sub U es importante. Por ejemplo, para casos de preconsolidación con terraplenes, cuando queremos consolidar una capa de arcilla, ¿sí? A través, colocando una sobrecarga tipo terraplén, es toda una técnica que se utiliza en campo y ahí también necesitamos los parámetros de la cohesión no drenada, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces hay muchas aplicaciones de ingeniería geotécnica donde requerimos parámetros. Caso concreto, el Q sub U, caso concreto, la cohesión no drenada, el módulo de elasticidad secante. Por ejemplo, si quiero determinar la deformación del suelo en el estadio plástico. ¿Está bien? Entonces es un ensayito que me permite calcular rápidamente el valor del módulo de elasticidad, porque en el campo elástico sabemos que se cumple la ley de Hooke. Entonces, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y a través de un valor que se denomina módulo de elasticidad. Entonces, ¿con qué ensayo se determina mejor el módulo de elasticidad? Con un triaxial. Pero si no tengo triaxial y estoy muy apuradito, quiero un valor de prediseño, puedo aplicar el ensayo de compresión simple. Y la sensibilidad, como vamos a ver después, como una parte orientativa en una investigación para saber si los procesos de remoldeo que se ajustan a un diseño experimental no van a permitir, lo que van a hacer es demostrar de alguna manera que esos efectos del remoldeo, ¿cierto?, no van a afectar los resultados comparándolos con los resultados en probeta inalterada. Luego vamos a comentar un poquito más. Listo, ¿cuál es el equipo? El equipo que vamos a emplear es una maquinita de corte. Perdón, una máquina de compresión. Hoy estoy medio confundido. Aquí está la maquinita de compresión, ¿cierto? Que nosotros tenemos en el instituto. Unos controles, un pedal, funciona con aire, ¿listo? Hoy una compresora, la compresora lleva el aire a través de una manguera que se conecta al equipito. Entonces el aire a presión levanta esta base inferior. Y aquí en medio se encuentra la probetita de suelo, ¿correcto? Aquí está. Entonces, como levanta la base, hace que la probetita de suelo choque, entre en contacto con el cabezal superior. Como entonces sigue ascendiendo, la base se va compresionando a la probeta de suelo y se va produciendo deformaciones verticales, producto de la aplicación de unos esfuerzos verticales que se leen, se registran, se obtienen a través de un anillo de carga, ¿cierto?, con su deformímetro de carga, muy parecido a corte. Ese es el mecanismo, digamos, de los equipos mecánicos, ¿no? Siempre trabajan con un anillo de carga, con su deformímetro de carga, necesitamos extensómetros, claro. Como voy a determinar además la deformación, acá voy a incluir, quizás con otro colorcito, a ver, tenemos que instrumentar, ¿cierto? Tenemos que colocar acá un deformímetro, otro deformímetro, ¿cierto?, que nos va a registrar las deformaciones verticales. Entonces se trabaja con un deformímetro de deformación vertical y se trabaja con un deformímetro que es parte del anillo de carga. ¿Qué necesitamos también? Un cronómetro, un horno de secado, porque necesitamos saber la humedad del suelo, si es humedades de saturación. Este ensayo se hace con probetas saturadas de arcilla. Como necesitamos masitas, por supuesto, balanzas de esa precisión,
recipientes, la probeta cilíndrica de suelo, por supuesto, y acá nos hemos olvidado que necesitamos un vernier. Vernier para medir dimensiones y además los extensómetros, un extensómetro vertical, ¿no? Un extensómetro vertical. Eso es, ¿correcto? Hace referencia a ese extensómetro. Muy bien, sigamos. Aquí está. Preparación de las muestras. Las muestras deben ser talladas, si son inalteradas, ¿correcto? Deben ser talladitas. Bueno, en ese sentido, deben tener un diámetro y una altura, que son requerimientos del equipo, ¿ya? Donde phi es el diámetro, h la altura. Ahora, esa relación altura-diámetro se llama esbeltez. Así se le llama, esbeltez. Por tanto, la relación altura-diámetro debe estar en este intervalo, de 2 a 2,50. Nosotros generalmente tomamos, por consideraciones del equipo, la esbeltez igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que la altura, h sub 0, que aquí le estamos llamando, va a ser igual 2 veces multiplicado el diámetro, ¿cierto? 2 veces multiplicado el diámetro. Por tanto, si el diámetro es 3,5, como lo prescribe nuestro equipito, para nuestro equipito, 2 por 3,5, la altura de la probeta sería de 7 centímetros. Siempre hay esa relación de 2, ¿verdad? Porque en el caso del hormigón endurecido, las probetas de hormigón son de 15 por 30. Igual está cumpliendo la relación de 2, ¿verdad? Lo mismo sucede en el caso de las arcillitas, las probetitas cilíndricas de arcilla, que para nuestro equipo tiene esa relación de esbeltez de 2. Muy bien, listo. Procedimiento. Entonces, dispuesta ya la probeta. Mínimo tenemos que 2 probetitas para sacar un promedio, ¿ya? Entonces, teniendo ya la probetita de ensayo tallada, porque tiene que estar en condición inalterada, y además está saturadita la probetita, lo primero que dice es, antes de iniciar el ensayo, debemos tomar dimensiones. ¿Qué dimensiones? Con nuestro vernier vamos a tomar el dato del diámetro superior, del diámetro medio y del diámetro inferior. ¿Estamos? Vamos a registrar. Como es tallado, entonces esos diámetros son iguales. El diámetro superior es igual al diámetro medio y es igual al diámetro inferior, pero tenemos que verificarlo. ¿Listo? Listo. Con el mismo vernier vamos a tomar alturitas, la altura inicial, que le estamos llamando h sub 0, ¿cierto? Muy bien. Tomamos en 3 lugares de la probetita, ¿ya? Espaciados cada 120 grados. ¿Vamos? Esa va a ser la altura. Por tanto, si el diámetro inicial es de 3,5, eso verificamos también, ¿no? Ahí está, 3,5 centímetros. La altura inicial por la relación de esbeltez, vienen a ser los 7 centímetros, correcto. Ya. Listo. Luego, una vez que hemos obtenido sus dimensiones, verificación de dimensiones, colocamos la probetita entre las 2 bases en el equipo, ¿correcto? Listo. Ya tenemos lleno de aire el equipito, manipulamos el pedal, ajustamos el movimiento con estos controlcitos y la base superior empieza a ascender, ¿no? Y compresiona la probeta de suelo contra la base superior del equipo. En ese efecto de compresionar, la agujita empieza a moverse, registrando lecturas del deformímetro de carga, que luego vamos a transformar a fuerza vertical, ¿no? Ahí está. Colocar de manera centrada, dice,
la probeta en el equipo de carga, poner en funcionamiento el equipo y registrar. ¿Qué debemos registrar? Las lecturas de deformación con el deformímetro de deformación y las lecturas de carga. Eso es. Entonces dice, teniendo definidos, ¿dónde está? Teniendo definidos los tiempos y las lecturas de deformación, inciso C, ¿no? Iniciar el ensayo registrando, dice, las lecturas del extensómetro de carga versus lecturas de deformación hasta que se produzca la rotura de la probeta. Ya, no sé dónde está este mi marcador, chico. Se renega realmente. Hasta que se produzca la rotura, aquí está, ¿no? La rotura de la probetita. Llevamos siempre a la rotura. Dice, una vez que se ha roto, tome una fotografía o realice un dibujo de la probeta fallada, destacando el plano de falla. Debemos dibujar la forma del plano de falla. Listo. Una vez que ha fallado, tomamos una fotito, con mucho cuidado extraemos la probetita del equipo, ¿cierto? Y vamos a determinar nuevamente, para fines de comparación, el diámetro superior, el diámetro medio y el diámetro inferior, además de la altura final, luego del ensayo, ¿cierto? Cada, ¿cuánto? 120 grados. Las lecturas de la altura final. ¿Está bien? Ahí está. Medir los diámetros superior, medio, inferior. También registrar, dice, las dimensiones de las alturas en 3 lugares espaciados cada 120 grados. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, va aquí los cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar en principio, ¿no?, las lecturas del extensómetro de carga a lecturas de carga. En este caso, de acuerdo al equipo, en kilogramos fuerza. ¿Empleando qué? Igual que en corte, un factor de calibración, que para nuestro equipo de compresión no combinada es igual a 0,143, o también puede estar dado por una ecuación de calibración, dice, ¿no? Ahí está, correcto. Una vez que ya tenemos las lecturas de deformación, transformamos a deformación unitaria, tenemos las lecturas de los esfuerzos verticales, toda esa información la vamos a trasladar a un dibujito. Un dibujito en el que vamos a considerar dos ejes. En el eje de las X, las deformaciones unitarias, y en el eje de las Y, los esfuerzos verticales. Un detalle. Como es un ensayo en compresión no confinada, quiere decir que lateralmente no existen esfuerzos que restrinjan la deformación transversal, entonces la probetita, por supuesto, ¿cierto? Esta probetita que antes estaba bien bonita, rectita, etcétera, cilíndrica, bien talladita, como producto de la aplicación del esfuerzo, se va a deformar, ¿cierto o no? Se va a achatar. Y transversalmente también se va a deformar, ¿correcto? Entonces, el área inicial, esta área inicial, correcto, ¿no? Esta área inicial, que se podía calcular con esta fórmula, pi cuartos del diámetro inicial de la probetita, que era 3,5, ¿verdad? El diámetro va a cambiar a medida que avance el ensayo, claro. Ya no va a ser, pues, esta área inicial, sino va a ser otra área. ¿Ya? Va a ser otra ariecita. ¿Ya? Ahí se me pierde esta macanita. Aquí está. Va a ser otra área, ¿no? Entonces, hablamos de un área corregida. Ahí está. Se demuestra esto. Se demuestra. Se tiene el área inicial, se tiene la deformación unitaria, y a través de unas pequeñas operaciones se demuestra que el área corregida, producto de la deformación transversal, es igual, dice, al área inicial, 1 menos la deformación unitaria. Todo en centímetros cuadrados. Por tanto, los esfuerzos verticales
en compresión no confinada, van a ser estos esfuerzos verticales, van a ser el cociente ¿de qué? De las fuerzas verticales aplicadas, dividido ya no el área inicial, sino un área corregida. ¿Por qué? Porque se está produciendo una deformación transversal de la probeta, ¿correcto? Muy bien. Una vez dibujado entonces, dibujados los ejes y ploteados los valores de la deformación unitaria versus los esfuerzos verticales, aquí está, decíamos, se va a evidenciar la forma típica de una curva tensión-deformación unitaria, ¿cierto? En el caso de una rotura frágil, vamos a encontrar un valor pico, el máximo valor del esfuerzo vertical que ha producido la rotura de la probeta. Y ese valor máximo, en lugar de llamarle simplemente sigma sub B en la rotura, le vamos a llamar Q sub U. Pero ese Q sub U tiene un nombre. Se va a llamar desde ahora resistencia a la compresión no confinada. ¿Correcto? Y en definitiva no es otra cosa, eso lo vamos a ver en la planilla cuando estemos llenando, va a ser igual a la fuerza de rotura, va a ser igual a la fuerza de rotura dividida el área corregida, ¿ya? Pero otra vez, esta aquí está. El Q sub U es otra cosa que la fuerza axial de rotura que produce la rotura de la probetita dividida el área corregida, que ya no es constante. Donde F sub R, ahí está, es la fuerza de rotura en kilogramos fuerza. Ya hemos encontrado el Q sub U. Ahora, muchas veces el Q sub U es orientativo para saber la consistencia de esa arcilla y ver en qué medida puede ser apta para soportar cargas. Entonces hay unas tablitas, unas indicaciones, miren ustedes. Dice, podemos tener una clasificación de la consistencia de esa arcillita para ver si es apto o no para soportar cargas. ¿Cómo es eso? Si el Q sub U, dice, es menor a 0,25 kilogramos centímetro cuadrado, su consistencia es muy blanda, muy deformable. Quizás no tiene buena capacidad, por tanto se deforma mucho. Si el Q sub U está entre 0,5 y 1 kilogramo centímetro cuadrado, se dice en general que la consistencia de esa arcilla es firme, puede soportar adecuadamente cargas hasta una cierta magnitud, ¿cierto? En cambio, si el Q sub U tiene un valor mayor a 4, ¿sí? Puede ser 5 kilogramos centímetro cuadrado, entonces estamos hablando de una consistencia dura, un material rígido que puede soportar tranquilamente esfuerzos aplicados a ese suelito arcilloso. ¿Está bien? Ya nos da una orientación del Q sub U, pero además va a servir para otras cositas. Vamos a ver. El otro parámetro que también se obtiene del ensayito, ¿cierto? Es el módulo de elasticidad secante aproximado del suelo, que le vamos a llamar E sub S. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dispone nuevamente del mismo gráfico donde hemos sacado el valor de Q sub U, ¿recuerdan ustedes? Q sub U, aquí está. Y para fines de cálculo aproximado, teniendo el valor de Q, lo dividimos entre 2. Si fuera 5 entre 2, digamos, si fuera 5 kilogramos centímetro cuadrado entre 2, sería 2,5, ¿no? Colocamos a la escala el valor del Q sub U medios. Y desde ese punto trazamos una horizontal hasta intersectar la curvita en ese puntito, ¿correcto? Listo, tenemos el punto origen de donde parte la curva y entre esos dos puntos trazamos una recta secante y formamos un triangulito. Ahí está, ¿no? De este punto bajo una línea punteada, cateto opuesto a este ángulo, y desde ese punto hasta este punto que voy a obtener el cateto adyacente. ¿Estamos? Sabemos que la ley de Hooke en el campo elástico, puesto que el módulo de elasticidad se cumple en el campo elástico de los materiales, ¿está bien? Sabemos que por la ley de Hooke los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones a través del
módulo de elasticidad. Si despejamos el módulo de elasticidad, no es otra cosa que el cociente del esfuerzo entre la deformación unitaria. Muy bien, como he formado mi triangulito, miren, este valor me representa el esfuerzo sigma. Y este es el cateto adyacente que me representa una variación en la deformación unitaria. Por tanto, tangente de este ángulo, la tangente de este ángulo, la tangente de alfa, en realidad me representa ¿qué cosita? El valor del módulo de elasticidad, ¿correcto? ¿No? Porque la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es igual al Q sub U medios, ¿verdad o no? Q sub U medios, claro. Todo esto es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es delta E. Aquí está. Q sub U medios entre delta E. Divido y encuentro el módulo de elasticidad secante en kilogramos centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y con eso puedo estimar las deformaciones por carga vertical. ¿Ya? Entonces, este es el módulo de elasticidad secante aproximado. Muy bien. Otro de los parámetros que también se obtiene es la cohesión no drenada. ¿Ya? La cohesión no drenada. Aquí está. C sub U. Dice cohesión no drenada. ¿Y a qué es igual la cohesión no drenada? Fácil. Al Q sub U, el valor de rotura en compresión no confinada dividido entre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se demuestra esta ecuación? Se demuestra a través de este grafiquito. Aquí tengo la probetita de suelo y la fuerza axial, vertical en este caso. Esta fuerza la divido entre el área corregida, ¿correcto? Área corregida. ¿Y qué voy a tener? Fuerza entre área corregida va a ser el esfuerzo sigma, ¿correcto, no? Esfuerzo sigma 1, vertical. Entonces, este esfuerzo va creciendo hasta que llega un momento que rompe la probeta. Se rompe la probeta por la aplicación de ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo que produce la rotura, en lugar de llamarle sigma sub 1, ¿qué le hemos llamado? Se va a llamar el famoso Q sub U. ¿Está bien? Q sub U. Entonces, cuando la probeta se rompa, hay un esfuerzo vertical que produce la rotura llamado Q sub U. Pero además, ¿cierto? Como es un ensayo de compresión no confinada, lateralmente, ¿cierto o no? Los esfuerzos sigma 2 y sigma 3 no existen porque no hay confinamiento lateral. Entonces, estos valores son iguales a 0 kilogramos centímetro cuadrado y este valor sigma 2 también es igual a 0 kilogramos centímetro cuadrado. Por tanto, representando este estado tensional en un gráfico sigma versus tau, vemos que sigma 3 y sigma 2, que son iguales, están en el origen de coordenadas, acá, ¿cierto o no? Y el valor de la rotura, el esfuerzo vertical de rotura que se llama Q sub U, tiene un valor determinado. Entonces, entre estos dos puntos se manifiesta un diámetro, la mitad es el radio. Si el diámetro es igual a Q sub U, el radio es Q sub U medios, centro extremo, círculo de Mohr, ¿correcto? Este radio es el mismo radio que este, por supuesto, es un círculo, ¿verdad? Hay carambolas, ese pulso, ¿ya? Y como la probeta se ha roto, ¿qué criterio se cumple? El criterio de rotura de Mohr-Coulomb, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué dice el criterio de rotura de Mohr-Coulomb? Cuando el círculo de Mohr pasa tangente al envolvente de corte, el suelo se ha roto, evidentemente. Por tanto, la intersección del envolvente de corte con el eje de las Y, ¿qué nos va a dar? La cohesión. En este caso, como es un ensayo rápido, una arcilla saturada, esa cohesión se llama cohesión no drenada, que también le hemos dicho puede representarse como S sub U. ¿Estamos? Ahora veamos, miren ustedes.
Por simple comparación, esta longitud, que representa el valor de C sub U o S sub U, es igual a esta longitud, ¿verdad o no? Por tanto, C sub U es igual a Q sub U medios, de aquí viene esta expresión, ¿correcto? Y finalmente, el otro parámetro, qué interesante, que se saca de este ensayo tan sencillito, es la sensibilidad. ¿Está bien? ¿Cómo se obtiene la sensibilidad? Fácil. Voy a dividir la resistencia a la compresión de una probeta en condición inalterada dividido la resistencia a la compresión simple en probeta remoldeada. ¿Cómo hago eso? Facilito. A ver, tengo un bloque inalterado, parafinado, que llega de campo, ¿cierto? Y de este bloque voy a tomar una probetita inalterada, ¿ya? ¿No? Entonces se supone que va a estar saturadita, muy bien. Y esta probetita luego la someto a un ensayo de compresión simple, la rompo y el valor de rotura, ¿qué se llama? Q sub U. Q sub U. En probeta, ¿qué probeta? Inalterada. Muy bien, este valor de Q sub U va al numerador. Ahora, tengo que encontrar el valor de Q sub U en probeta remoldeada de otro sectorcito del bloquecito que se supone que es homogéneo, ¿sí? Lo voy a desmenuzar en un platito. Lo voy a volver polvito ese suelito, ¿ya? Le voy a añadir agua, para que reproduzca la condición de saturación. Voy a mezclar el agüita con el suelo, muy bien, y luego voy a fabricarme una probetita. Como me la he fabricado, ¿en qué condición está? En condición remoldeada. ¿Listo? Me la he fabricado. A esa probetita en condición remoldeada le aplico un esfuerzo vertical, la rompo. Ese valor en la rotura se llama el Q sub U en probeta remoldeada. Ese valor va al denominador. Divido esos valores y ¿qué me va a dar? Un número, ¿cierto? Ese número se denomina sensibilidad o representa la sensibilidad de la arcillita. ¿De acuerdo? Ahora, miren ustedes. En general, si la sensibilidad es menor a 2, se trata de una arcilla insensible. Insensible. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que no es afectada mucho por propiedades o por efectos de la manipulación y el remoldeo. ¿Están de acuerdo? Si la sensibilidad es mayor a 2, menor a 4, o la sensibilidad es mayor a 4, menor a 8, o la sensibilidad es mayor a 16, en estos casos estamos viendo que la probeta es sensible. Sensible. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la arcilla es muy susceptible a efectos de remoldeo o a efectos de la construcción en campo, porque la vamos a utilizar con maquinaria, ¿verdad? Consiguientemente, puede cambiar sus propiedades geotécnicas por efecto del manipuleo o el trabajo de equipamiento sobre ese suelo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tiene una importancia laboratorial destacada, digamos? Cuando yo voy a hacer un diseño de experimento para una investigación. Como el diseño de la investigación responde al método científico, paradigma positivista, enfoque cualitativo, lo que hacemos los ingenieros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a manipular. El método científico se basa en qué? En la observación, ¿cierto?
en la experimentación, en la validación y la difusión de los resultados. Muy bien. Es un procedimiento que hacemos laboratoriamente los ingenieros, ¿correcto o no? ¿Correcto? Entonces, como nuestra investigación va a responder a un diseño de un experimento, voy a variar humedades, densidades, diferentes condiciones. Estoy manipulando el suelo. Estoy agregando más agua, lo estoy densificando, lo estoy volviendo más suelto, de acuerdo a lo que estoy investigando. Entonces, ¿qué debo asegurar? Que mis resultados en condición de moldeada sean al menos parecidos a mis resultados en condición de probetina alterada. Por tanto, la arcilla en ese caso debe ser insensible, es decir, no le debe afectar mucho los procesos de manipuleo. Si es sensible, puede haber un sesgo en el que, o a través del que, digamos, mis resultados quizás no van a ser totalmente válidos, puesto que han sido en probetas remoldeadas y no en probetas inalteradas, ¿correcto? Entonces, todos estos detalles, en realidad, y la interpretación de los resultados nos van a dar algunos conceptos para manejar este suelo en determinadas aplicaciones mediante un ensayo muy facilito que se llama el ensayo de compresión simple. ¿Está bien? Bueno, con eso habríamos concluido, un poco tardecita, disculpen, la hora. Tuvimos una reunión todo el día, hemos estado correteando por todo lado, pero hemos concluido este ensayito. La siguiente semana, esperemos que todo ya mejore, entraríamos directamente a hacer la prueba en el laboratorio, tomamos datos, llenamos planilla. Y nos estarían faltando 2 ensayos, básicamente, de acuerdo a la antigua malla, ¿no? El ensayo de sulfatos y el ensayo triaxial. Ahora, nosotros vamos a hacer el triaxial rápido. ¿Por qué vamos a hacer triaxial rápido? Conviene mencionar que hay 3 tipos de triaxiales. Consolidado drenado, no consolidado no drenado, que es el rápido, y el consolidado no drenado. ¿Por qué hacemos el triaxial rápido? Porque nuestro equipito, nuestro triaxial abuelito antiguo, solamente nos permite realizar ese ensayo. No quiere decir que desconozcamos la manera de hacer otros triaxiales. No, para nada. Simplemente hacemos el triaxial rápido, 1, por el tiempo y 2, en buenas